bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del ciclo de autoprogramación. Vamos a hablar de por qué te sigues estancando en el mismo nivel de resultados, por qué sigues escogiendo como tu viejo yo sin saberlo y por qué tu vida, tu negocio está siendo víctima de tu inconsciencia. ¿Vale? Entonces, esto es exactamente lo que vamos a hablar hoy con este ciclo de autoprogramación. Y debes entender tres principales cosas. Que tu foco actual crea atracción. Entonces, si tú estás enfocado constantemente en lo que no funciona, si estás constantemente enfocado en lo que no quieres, eso es exactamente lo que el espejo de la realidad va a reflejar y va a mostrar. Porque el espejo de la realidad refleja el contenido de tu mente, de tus pensamientos y no el contexto. Entonces, el momento en el que constantemente estás insertando en tu mente y estás programando a tu mente, como vas a ver a continuación, con inputs, con pensamientos, con ideas, con opiniones negativas, es tan simple como eso, vas a estar enfocándote, vas a estar sugiriéndote más de lo mismo. Porque así es como opera este espejo, este gran espejo de la realidad, que de hecho tengo un vídeo sobre este modelo, sobre el modelo del espejo. Y entender este modelo influye o afecta drásticamente pues cómo ves la realidad, y el momento en el que entiendes que cómo estás enfocando tu atención y con qué decides alimentar tu atención, pues estás atrayendo, estás viendo reflejado esos contenidos de tu atención. Y mucha gente no se da cuenta, pero es que constantemente estás atascado en lo que no va bien y en lo que no quieres que ocurra. Y eso es exactamente lo que prolonga eso mismo. Y hoy vamos a ver cómo romper ese bucle y el tener la atención atrapada en esa negatividad inconsciente. Luego, es muy importante que entiendas la ley del ritmo hipnótico, y esto es un concepto sacado de Burlando del Diablo, de Napoleon Hill, donde básicamente habla de cómo la gente, el 98% de la población, vive atascada en bucles de pensamiento, de emoción, de lo que no controlan. Es decir, están hipnotizados en un bucle de ser, un estado del ser que es completamente inconsciente, no es escogido. Y viven en este ritmo hipnótico a lo largo de todas sus vidas y llegan inconscientemente a lugares y viven gobernados por este ritmo hipnótico, por este bucle automático del cual no tiene ningún control, ya que no hay conciencia alguna. Entonces, este ritmo hipnótico es exactamente lo que vas a aprender a interferir. ¿Vale? Entonces, tercer punto que debes tener muy claro y que debes entender para realmente integrar el poder de este ciclo de autoprogramación. Y eso es que la identidad precede los resultados. Tu identidad es el filtro a través del cual lo ves todo. Entonces, el momento en el que tú estás siendo y estás viendo la realidad y expresando una actitud X, pues eso va a ser lo que la realidad, como con eso se va a encontrar la realidad a medio camino. O sea, la realidad se va a reunir contigo a medio camino en función de la identidad y la actitud que presentes. Entonces, si constantemente estás encarnando una identidad inconsciente, una manera de ser inconsciente, pues el poder, la soberanía que tú tengas sobre decidir sobre tus resultados, pues va a ser nula o va a ser inconsciente. Entonces no vas a tener esa capacidad de yo estoy controlando mi destino, yo estoy decidiendo hacia dónde voy, porque tu identidad está llevando el carro. Y esto es exactamente lo que vas a aprender a interferir hoy también. Es cómo romper estas cadenas y básicamente cómo empezar a escoger tu identidad, porque eso precede tus resultados, porque otra vez eso define cómo estás enfocando tu atención, cómo enfocas tu atención,
implica o lleva a cómo tú te ves y cómo ves el mundo. Y cómo ves el mundo implica qué es lo que estás buscando, qué es lo que estás sugiriéndote y de qué estás buscando evidencia. Y el hacer esto conscientemente te hace salir de este ritmo hipnótico, de este bucle inconsciente que te mantiene atrapado en una corriente de pensamiento y emoción que es completamente involuntaria. Es producto del condicionamiento, es producto de la inconsciencia y de los inputs que recibes de tu entorno y no de lo que tú estás escogiendo conscientemente. Entonces, cuando entiendes esto, vas a empezar a cambiar muchas cosas con solo integrar esto. Así que vamos a ver este bucle, ¿vale? Este ciclo de autoprogramación. Es esto que ves aquí, ¿vale? Y lo primero que debes entender es que empieza por un estímulo. Eso nos lleva a tener un pensamiento, un sentimiento, un pensamiento cargado de emoción y repetido, lleva una creencia. Y esa creencia programa el sistema activador reticular, llamado SAR, que es un mecanismo en nuestro subconsciente que literalmente sirve o actúa como filtro de nuestra realidad. Y lo que insertamos en ese filtro, pues es lo que luego buscamos, es lo que luego evidenciamos en la realidad. Un ejemplo, si tú empiezas a hablar o empiezas te quieres comprar un coche y empiezas a buscar Teslas rojos, no vas a dejar de ver Teslas rojos o coches rojos. Y así es como funciona esto, y funciona con todo. Y una vez confirmas y evidencias eso, lo que primero era una idea y un pensamiento se convierte en una convicción. Y esos son los 3 niveles de creencias, los cuales se arraigan profundamente en tu identidad. Empieza por un pensamiento, luego a una creencia y luego a una convicción. Y una convicción nunca la cuestionas. Una convicción es aquello que dices, esto es así. Y esto es exactamente lo que te atrapa en el ritmo hipnótico, lo que te hace sostener, encarnar una autopercepción que no es coherente con lo que quieres ver reflejado y lo que inconscientemente te hace estar enfocado en lo que no quieres en lugar de lo que sí quieres. Es porque estás operando en base a una serie de conclusiones, una serie de convicciones y de ideas que es involuntaria, son inconscientes. Y el momento en el que te das cuenta de eso, cambian las cosas muy rápido, como vas a ver en este vídeo. Entonces, debes entender que la vida constantemente nos presenta con estímulos, ¿sí? Situaciones, estímulos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de si tienes un negocio, estás vendiendo algo, pues pon que el estímulo es un prospecto, te rechaza la oferta, ¿vale? Una llamada de venta, ¡pum! El prospecto te rechaza la oferta. Y ante eso, tú tienes un pensamiento, ¿vale? Y estos pensamientos pueden ser, déjame que escriba aquí, ahora no puedo añadir el texto porque esto está en medio, vale. Tienes que entender que tienes voy a escribirlo aquí un momento, pensamientos salientes y entrantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tienes pensamientos, madre mía, tienes pensamientos los cuales escoges, decides, pensamientos que tú decides atender con tu atención y pensamientos que te entran automáticamente a través de tu entorno, a través de la gente con la que te rodeas, a través de tus experiencias pasadas y básicamente tu condicionamiento, tu autosugestión, ¿vale? Entonces, esto, pongámoslo aquí, como estos 2 tipos de pensamiento que puedes tener. Entonces, normalmente, lo que sucede cuando el prospecto rechaza tu oferta, rechaza o
llegas a un punto en el que estás a punto de pasar a otro nivel y la situación, tu negocio te pide como que tomes un nivel de responsabilidad y tomes una decisión alineada con esa persona nueva, con esa nueva identidad, con esa versión consciente de ti. Ante eso, tu mente pues va a tener ciertos pensamientos y normalmente pues vas a tener pensamientos entrantes en base a cómo tú reaccionaste a ese estímulo en el pasado. Entonces, opera en base a ese recuerdo de esa situación o una situación similar. Entonces, por ejemplo, si tú, un prospecto te rechaza, ¿vale? En la llamada rechaza tu oferta. O sea, eso, primero de todo, el prospecto nunca te rechaza a ti, siempre solo rechaza tu oferta, lo que sea. Entonces, rechaza tu oferta y en función de la experiencia que tú tengas de esa situación y el recuerdo que tengas de esa situación, vas a reaccionar con un pensamiento y una emoción y un sentimiento X, ¿vale? Vas a tener la sensación de, ostras, soy muy malo en ventas o no sé vender. Y de ahí, pues, sentirte frustrado y de ahí tener la creencia de soy un mal vendedor, programar tu sistema activador reticular con esa creencia y de ahí ir a tu siguiente llamada o ir a ver, pues, evidencia en el mundo de por qué eres un mal vendedor y de ahí convencerte de esa verdad, convencerte de esa creencia. Y en el momento en el que te convences de esa creencia, se convierte en una convicción y adquiere un nivel de resolución y de certeza superior a simplemente una creencia. Una creencia es algo que cuestionarías. Realmente sí lo crees, pero estás abierto a cuestionarlo. Una convicción nunca la cuestionarías. Y cuando confirmas, cuando esto sucede inconscientemente, y esto pasa con todo, pues con el tipo de hombre que eres, el tipo de mujer que eres, de lo que eres capaz, de lo que no eres capaz, de la cantidad de dinero que puedes sostener, de la cantidad de seguridad que tienes haciendo X cosas. Básicamente, todo lo que gira en torno a tu autopercepción y tu paradigma es sometido a través de este ciclo constantemente. Y el hecho de que este ciclo sea inconsciente es lo que te programa con toda serie de inquietudes, inseguridades, de yo puedo esto, no puedo esto, soy capaz de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te puede cavar un agujero, te puede meter en el pozo, te puede llevar por un espiral negativo muy fuerte, muy profundo, de la misma manera que te puede llevar por un espiral positivo muy potente y, sí, muy elevador, ¿vale? Entonces, ¿cómo interferimos con este ciclo, ¿vale? En lugar de, en este caso, reaccionar a un estímulo o a una situación que ocurre en el presente, vas a recordar, vas a traer a tu mente una experiencia pasada que esté alineada con la actitud que quieres expresar, con la identidad que quieres expresar. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las ventas. Pongo este ejemplo porque es fácil y es relevante si tienes un negocio. ¿Recuerdas la última vez que cerraste una venta, yo qué sé, 5.000 euros? Y dices, cierro ventas high ticket con facilidad, ¿vale? Y recuerdas todas esas situaciones donde cerraste ventas con facilidad. Entonces ya tienes un estímulo positivo, ante el cual tienes un pensamiento positivo, tienes un pensamiento, sí, empoderador, expansivo, ¿cómo sería? Sí, vendo con facilidad, vendo mi oferta de 5.000 euros con facilidad, por ejemplo, y te sientes en paz, te sientes empoderado ante ese pensamiento, ante ese estímulo. Y de ahí sale la creencia de, sí, vendo mi oferta de 5.000 euros con facilidad, vendo mi oferta high ticket con facilidad, o llego a los 10.000 al mes, 20.000 al mes con facilidad, ¿vale? Y ahí ya programas tu sistema activador reticular con esa información. Y ya estás
y estás reprogramando tu manera de reaccionar. O sea, estás estás reprogramando este ciclo. Estás alimentándolo, estás poniendo el foco, estás utilizando tu atención de la manera que te interesa en lugar de la manera en que no. Y como decía Henry Ford, era algo, la cita de Henry Ford era algo tipo, tengas razón o no, estarás en lo correcto. Tanto con lo positivo o lo negativo. Y este ciclo demuestra exactamente eso, que pienses en positivo, pienses en negativo, o expreses una actitud X o otra, estarás en lo correcto, porque tu subconsciente, tu propia lente, la lente a través de la cual ves la realidad, y tu mente va a buscar evidencia de esto constantemente. Y vas a pasar por este ciclo de idea y pensamiento, simplemente una idea, a creencia, convicción, muy rápido. Y eso va a dar forma a la realidad que experimentas drásticamente, muy rápido. Entonces, así es como empiezas a reprogramar, ¿vale? Empiezas a buscar confirmación, ves una confirmación de que, ostras, estás cerrando o un cliente agenda una llamada, un cliente cualificado agenda una llamada, pum, ya estás construyendo esa creencia, ya estás consolidando. Y el momento en el que cierre, pum, ahí ya consolidas pues, esa nueva creencia, ¿no? Entonces, esto es una manera, este es el ciclo de autorreprogramación. Ahora, ¿cómo desprogramamos las creencias que no nos sirven? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí es algo distinto, pero es el mismo proceso. Pon, ante un estímulo negativo, ante un prospecto rechazando tu oferta de nuevo, pues tú te sale la reacción, ¿vale? Usual. Te viene el pensamiento entrante de mierda, no sé vender o me cuesta llegar a 10.000 al mes, tal, soy un petado en ventas, lo que sea. Y te sientes frustrado y te sientes esa negatividad, ¿no? Como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio yace el poder o algo así para literalmente... ahí existe tu libertad de decisión, ahí existe cómo tú quieres responder al estímulo. Entonces, en ese espacio, ¿vale? Mucha gente no honra y no aprovecha este espacio. Su reacción se convierte en su respuesta y perpetúa este ciclo inconscientemente a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que yo te estoy diciendo aquí es que simplemente interfieras, o sea, simplemente ejerzas el poder de tu respuesta consciente ante el estímulo y tu reacción negativa, ¿vale? Tú tienes en todo momento control de la respuesta que tienes ante lo que sucede. Entonces, esto es lo que vamos a ejercer aquí para desprogramar esas creencias, esa identidad que no nos sirve y que por lo tanto perpetúa pues lo que no queremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues rechazan tu oferta, pum, ese es el estímulo y piensas, soy malo en ventas, no sé vender o me cuesta llegar o sea, me va a costar llegar a 10 al mes, 20 al mes, lo que sea, pum, ¿vale? Y aquí tú te das cuenta centras tu conciencia, te das cuenta, ok, aquí está sucediendo este ciclo de nuevo, voy a tener cuidado, entonces vamos a interferir, voy a tener una respuesta consciente, la cual va a ser, vale, simplemente ha sido una venta que no ha cerrado. O que esta venta no haya cerrado no significa que la próxima no vaya a cerrar. O no significa que no vaya a llegar a donde quiero a finales de este mes. ¡Pum! Entonces ya tienes una respuesta y ante eso te sientes en aceptación. La respuesta es de aceptación. Cuando tienes una respuesta de aceptación, integras, transciendes y liberas la carga emocional de esa situación y de esa emoción en particular. Y en el momento en el que haces eso, pues estás abriendo espacio a lo nuevo, estás coordinando tu intención. Tu estado interno se está calibrando al de tu identidad consciente en lugar de ser inconscientemente caer en lo viejo. Entonces, en el momento en el que sucede eso, ahí sucede el cambio. Entonces, tienes una nueva respuesta y ante ese nuevo pensamiento y sentimiento tienes una nueva creencia que es, ok, simplemente fue una venta que no cerró.
no significa, eso no quita que no vaya a llegar a mi objetivo este mes, por ejemplo. Y con eso, ya programas tu sistema reticular reactivador, empiezas a ya buscar confirmación de eso, y en tus siguientes llamadas o en lo que venga después, ya vas a estar buscando confirmación de eso. Y si tu siguiente llamada no cierra, por ejemplo, pues vas a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo, vas a seguir sesgándote, vas a seguir aceptando lo malo como igual de bueno, que sería si cerrara, y como parte necesaria del proceso para que se dé lo que quieres que se dé. Porque si tú tienes el objetivo de repente, que se pone que estás haciendo 5.000 al mes y quieres pasar de hacer 10.000, 15.000, 20.000, pues la identidad requerida para sostener eso es distinta. Entonces, en el proceso de que no se cierren unas ventas, en el proceso, a llegar ahí, pues es muy importante. Lo que va a definir que cierres las siguientes ventas, por un lado es, sí, básicamente tu diagnóstico y el pitch y todo eso, estupendo. Eso lo haces, pero sobre todo la frecuencia y la identidad de la persona que lidera, que sostiene ese nuevo nivel de ingresos, ese nuevo nivel en su negocio y esa nueva energía y ese líder que es. Entonces, el momento en el que tú dejas de verte afectado negativamente por esos rechazos, por prospectos rechazando tu oferta y respondes como esa nueva identidad y sigues haciendo lo que te va a traer leads, lo que te va a mover la aguja, pero sigues con un estado interno inmutable y sigues tu frecuencia electromagnética, tu energía no cambia por lo que ves fuera y sigues ejecutando este ciclo conscientemente, inevitablemente vas a ver resultados. Inevitablemente vas a darle la vuelta, a girar la tortilla en este aspecto. Entonces, esto es profundamente, o sea, potente. El hecho de cambiar esto ya te reprograma a nivel de identidad, o sea, a un nivel muy profundo, porque ya estás integrando convicciones alineadas con tu identidad consciente y el momento en el que haces eso y estás operando desde un lugar consciente, pues literalmente, como hemos dicho, el foco de tu atención crea la atracción. Estás usando este bucle, este ciclo a tu favor y estás encarnando la identidad. Inevitablemente cuando tu identidad, cuando tu impronta vibratoria es diferente, van a suceder cosas diferentes. Y tienes que ver más allá de tu realidad material, de tus resultados físicos, para descansar en la verdad de que todo está yendo exactamente como tiene que ir. Y si te dejas llevar constantemente por lo que sucede fuera, siempre vas a ser víctima de este bucle en negativo. Entonces, esto es el vídeo de hoy. No quiero alargarme mucho más. Escribí una newsletter en profundidad sobre cómo funciona esto y cómo intervenir, pero ya te lo he contado aquí. Si quieres profundizar más, o sea, siento que en la newsletter comparto unos matices. Entonces, ¿te ha resonado esto? Te recomiendo que te vayas a leer la newsletter y simplemente, pues, te pongas en modo friki con eso y lo integres porque es muy, muy, muy potente. Y esta es una herramienta y es un principio, esto sí no deja de ser un principio al final de identity shifting, de transformación de la identidad, que uno integra con mucha más facilidad cuando ha extirpado o ha desprogramado de raíz, es decir, ha despotenciado esas asociaciones mentales y emocionales y esas redes neuronales y has relajado tu sistema nervioso, has hecho que tu sistema nervioso se sienta seguro en esas nuevas situaciones y tu autopercepción y la carga emocional de cómo tú reaccionabas antes y de la persona que eras antes, cuando esa carga emocional está liberada y hay espacio para lo nuevo y en conjunto tienes estas técnicas, tienes estos procesos para reingeniar tu mundo interno
y tomas acción en el mundo externo con esta acción invisible, con esta acción interna, es mucho más potente que si solo pues, escuchas este vídeo e implementas esto. O sea, que ya de en sí es muy potente porque todo lo que... o sea, todo está a un cambio de conciencia, o sea, todo está a un incremento de conciencia a distancia, o sea, literal. Así que ya con esto puedes tener un salto cuántico y cambiar completamente de línea de vida. Pero yo recomiendo ir de raíz, ya que eso es lo que nos permite realmente desprogramar esa vieja identidad y construir una nueva alrededor de lo que es la vieja. O sea, esto es muy importante entender también, de que no eliminas, no le das a control delete a tu vieja identidad. Simplemente aprendes a dialogar con ella y a sostenerla y a gestionarla de una manera mucho más consciente. Entonces, súper clave entender esto. Si te gustaría profundizar en esto, te recomiendo que empieces por una sesión de desbloqueo gratuita de 30 minutos, la cual vas a encontrar el link en la descripción. También encontrarás la newsletter completa sobre esto, si te gustaría pues, leer más sobre ello. Y sí, si te gustaría pues, conseguir resultados como los que han conseguido Chris, Abraham, Álvaro, o dejar en pantalla sus testimonios, te recomiendo también pues, que me escribas abajo en el link en la descripción. Eso es todo por hoy. Un abrazo, suscribiros porque voy a seguir compartiendo esta información que me ha cambiado la vida. Así que un abrazo muy grande. Chao.